Reverendo y querido señor capellán, venerable comunidad de carmelitas descalzas, amadísimos hermanos en el corazón de Jesús, sumo y eterno sacerdote, ven y sígueme. Acabamos de escuchar qué ha dicho el Señor al joven rico, después de dejar lo que tienes, claro, y sobre todo de dejarte a ti mismo. Entonces demostrarás que quieres ser perfecto. Ven y sígueme. Como ha dicho el capellán, estoy celebrando aquí hoy mi jubileo sacerdotal, 25 años pasados como un vuelo, y resuenan en mi pobre corazón estas palabras: ven y sígueme. Y entonces pienso que le he seguido durante este tiempo, ya un poco largo, muy mal. Queriendo ser perfecto, sin embargo, he arrastrado tantas y tantas imperfecciones, limitaciones, omisiones, pecados, pero sigo en el camino. Y hoy meditaba en esto, al encontrarme aquí, en esta iglesia muy querida para mí, que los sacerdotes dejamos todo por el Señor. No solo una familia real, la nuestra, la de nuestros padres, hermanos, sino una familia futurible que podríamos haber tenido, una esposa, unos hijos, y a cambio Dios nuestro Señor, infinitamente rico y liberal, tan buen pagador, que no se deja ganar en generosidad, nos da una nueva familia mucho más amplia. En lo que yo pensaba hoy en mi oración como un triple bloque familiar, el Señor da a sus sacerdotes muchos y nuevos hermanos y le da lo que otras personas no tienen, muchas madres, algunas incluso más joven que él, y por fin le da muchos hijos, incontables hijos. ¿A qué me estoy refiriendo con estos tres niveles de la nueva familia espiritual del sacerdote? Y por los que yo hoy doy muchas gracias aquí con ustedes. Los hermanos del sacerdote, aquellos que se encuentran como un ejército amplio para luchar con él, para apoyarle, para alentarle, son los otros sacerdotes. Recuerdo que apenas ordenado, con mis 25 años, fui a ver a un sacerdote venerable de Badajoz, de donde yo soy. Don José García había sido largos años rector del seminario y era un santo, un hombre de Dios. Me abrió la puerta con su sotana que siempre llevaba y aquel rostro de alegría humilde y me dio un abrazo muy fuerte. Él tendría ya más de 80 años y yo repito 25. Y me dijo: ¿tú has pensado que a partir de hoy somos ontológicamente hermanos? O sea, hermanos de una manera irrompible, hermanos en el orden del ser. Y aquello me impresionó hasta hoy. Cuando encuentro un sacerdote lo pienso. No es que sea un colega que participa de la misma profesión, no es solamente un compañero de camino. Somos hermanos íntimamente porque participamos del único sacerdocio de Cristo que está como salpicado en nosotros. Yo agradezco muy de corazón las palabras tan entrañables con que ha abierto esta Santa Misa don Francisco. Acabábamos de conocernos y esto es lo grande de los sacerdotes. Cuando yo he entrado aquí eran un poco más de las 7:30 de la mañana
la iglesia vacía, las monjas haciendo su oración en silencio y él sentado en el confesonario. Esto me ha dado una gran alegría, si lo hiciéramos todos los sacerdotes así. Y entonces he aprovechado para confesarme con él. Y me ha acogido y alentado, repito, como un hermano. Esto es muy hermoso. Esto para un sacerdote es muy consolador. Da igual la diferencia de edad, de procedencia e incluso a veces de criterios en ciertas cosas secundarias. Esto es todo accidental y accesorio. Lo hermoso es eso. Tú y yo somos sacerdotes porque Cristo es sacerdote y somos sacerdotes en Él. Por eso me alegro mucho de haber encontrado hoy aquí y de que me esté acompañando en el altar. Don Francisco, del cual me dicen las monjas que se desvela por atenderlas con todo celo y delicadeza. Como me hubiera gustado encontrar también a don Juan Manuel, que es muy buen amigo mío porque estudió en el seminario de Toledo como yo, y como siento cerca del altar espiritualmente a otros sacerdotes beneméritos y entrañables en mi recuerdo, como aquel hijo inolvidable de don Benito, con cuya amistad me honré, don Juan Peralta, tantos sacerdotes a los que yo recuerdo hoy aquí. Y el segundo bloque familiar son las madres. Un sacerdote, hoy más que antes, se separa de su madre y le falta esa mano femenina, esa compañía abnegada, pero yo puedo decir que he tenido la inmensa fortuna en mi sacerdocio de contar con una verdadera falange de madres, que son las monjas contemplativas. Tienen un instinto maternal que desarrollan espiritualmente de una manera especialísima sobre los sacerdotes, porque nos acompañan, nos ayudan, nos miman, sobre todo con su oración y su penitencia. Y cuando aparecemos por aquí, con su palabra humilde, no de quien da una lección, pero sí de quien sabe dar un empujón. He venido muchas veces a este Carmelo. Don Francisco me preguntaba, ¿de qué te viene esta amistad? Y como en tantos casos yo he respondido eso que solemos decir, pues de toda la vida, de toda la vida. Recuerdo a la Madre Josefa, tantos años priora en esta Santa Casa, y después a las que han venido, todas madres para mí. He celebrado en esta iglesia varias veces la novena del Carmen. Las he acompañado en profesiones de las jóvenes, en entierros de las que se han ido al cielo, y hemos compartido en el locutorio muchas conversaciones siguiendo la norma de las carmelitas descalzas. Hermano, una de dos, o no hablar o hablar de Dios, que en la casa de Teresa esta ciencia se profesa. Y esta amistad, esta, digamos, filiación mía respecto a las carmelitas descalzas me ha ayudado tanto y tanto en mi sacerdocio. Y por eso me siento verdaderamente un privilegiado. Y vengo a dar las gracias aquí, a Dios nuestro Señor, ante este Cristo tan evocador de la película de Marcelino Pan y Vino. Ese Cristo que en esa película dice al niño, las madres nunca son viejas, las madres siempre son hermosas, siempre son jóvenes. Esto pasa con las carmelitas descalzas, aunque tengan 90 años y estén consumiéndose en el pobre lecho de una celdita pequeña y blanca, pero no son viejas, porque tienen la juventud de la santidad por la que suspiran y de su esposo adorado, Jesucristo el eternamente joven. Hermanos sacerdotes, madres carmelitas, y por último, el sacerdote deja los hijos que hubiera podido tener y encuentra a cambio
una gran cantidad de hijos. Y estos son ustedes, los fieles, que en la mayoría de las ocasiones son mayores que ese sacerdote cuando éste acaba de ordenarse, y sin embargo le dicen Padre. Y después el sacerdote va creciendo y esos hijos ya son para él de muy diversas edades y siguen teniendo para con él una relación de discipulado, de crecimiento espiritual. Esto es muy edificante. He encontrado tantos fieles. Primero, 8 años como párroco en Extremadura, los pueblos de la diócesis de Toledo. Después menos y de otra manera, pero también 11 años que he vivido trabajando en Roma y ahora ya casi 6 en la diócesis de Córdoba, donde trabajo y donde tengo relación con fieles de diversa condición, sobre todo con jóvenes, además de las religiosas de las que soy vicario episcopal. Y esto me ha ayudado siempre tanto. Ver un puñado de personas como ustedes que dejan la cama antes de lo que podrían porque quizá les apetecería prolongar el descanso y un día y otro encaminan sus pasos al altar como las palomas que buscan el nido para comulgar diariamente, porque también confiesan con frecuencia, llevan una vida de piedad ejemplar. Esto para un sacerdote es un testimonio, y sobre todo cuando son fieles cercanos y sencillos, como sucede con la gente de nuestra Extremadura, porque nuestra llaneza y nuestra confianza en el trato es muy particular. No he ido nunca a un pueblo de esta tierra mía tan grande donde no haya percibido esta simpatía de la gente, porque somos así, los extremeños, y en Don Benito me ha ocurrido siempre. Este es un pueblo muy noble, con mucha historia y con alma muy grande, y por si fuera poco, como faltaba algo, eso sí, pues a finales del siglo XIX vino Santa Teresa a poner una caricia sobre esta ciudad y plantaron aquí un puñado de mujeres valientes, este Palomarcito de la Virgen, este monasterio de Carmelitas Descalzas, un gran tesoro de Don Benito. Por eso les felicito a ustedes, felicito al señor capellán y me felicito a mí mismo, porque tenemos la dicha de beneficiarnos de esta presencia del Carmen Descalzo en este lugar de Extremadura. Somos felices, queridos hermanos. Nuestra religión es tan grande, tan consoladora, y lo mejor que tenemos sin duda es la Santa Misa. Por eso, con toda devoción, seguimos celebrándola, pidiendo en ella por los sacerdotes, para que seamos santos, que es de verdad a lo que estamos llamados. Yo me atrevo a solicitar de ustedes la limosna de una oración, hoy y después cuando se acuerden alguna vez. Una oración con esta intención, aquello por lo que he pedido en la oración de la misa que estoy celebrando por el propio sacerdote que la celebra. Y es que yo sea un servidor valiente y humilde del Evangelio. Esto es lo que he pedido, de manera que un día pueda ser encontrado fiel dispensador de los misterios de Dios. Porque sea eso, valiente y humilde, dos cosas que no están reñidas, porque la humildad es andar en verdad, dice Santa Teresa, y si el sacerdote anda en verdad, debe ser valiente para denunciar la mentira y el error. Pidan, por tanto, esta gracia para mí, a la Santísima Virgen del Carmen y a Santa Teresa de Jesús, las dos señoras de esta casa. Ellas escucharán nuestra oración para que los sacerdotes
más que nunca en estos tiempos difíciles de la Iglesia y de España, seamos lo que debemos. Así sea.